una de las ciudades más vibrantes de Borneo, la puerta de entrada a parajes naturales con una de las biodiversidades más grandes del mundo, donde podemos encontrar distintas culturas, mercados llenos de vida y la imponente presencia del Monte Kinabalu. ¿Qué nos ofrece la ciudad de Monte Kinabalu? ¿Cuáles son los lugares más interesantes para visitar? Acompañadme en este recorrido por uno de los rincones más fascinantes de Malasia. Hoy, en mi canal, os presento Kota Kinabalu, la joya de Borneo. Estamos a finales de enero y el clima no acompaña mucho en mi primer día de esta ciudad. Estamos en plena temporada de lluvias. Llegué unos días antes del Año Nuevo Chino y eso se notaba en el alto número de turistas chinos que pululaban por las calles y en los restaurantes familiares. Lo que más recuerdo es el calor bochornoso que hacía sobre todo durante el día, pero también durante la noche. La oferta en alojamiento es bastante amplia en la ciudad, desde básicos homestays que valen un puñado de ringgis hasta hoteles de alta gama. Y para comer también hay bastantes opciones para elegir: comida china, India, Malasia, Indonesia. Mi paladar estaba esperando deleitarse con las maravillas culinarias que ofrece la comida malaya, pero tendría que ser sin picante, claro, es lo único que pido. Bueno, bienvenidos a Kota Kinabalu. Estamos en lo que se conoce como la capital de la provincia de Sabah, en el Borneo malayo. Esta isla es de las más grandes de Asia y es mi primera vez aquí, la verdad. Tenía mucha curiosidad por venir aquí y ver qué tal era todo. Lo más sorprendente de aquí es que podemos ver una mezcla de culturas bastante diversa. Se dice que hay hasta 30 tipos diferentes de etnias y eso es porque también tiene una historia muy interesante. Esta ciudad empezó sobre todo como un punto comercial de aquí del sudeste asiático y es por eso que gente de otros países empezó a asentarse por esta región, sobre todo chinos, indios, musulmanes, convirtiendo esta ciudad en un punto importante en el comercio de Asia. Luego empezó a tener mucha más importancia con la llegada de los ingleses al final del siglo XIX. Es que los ingleses colonizaron esta parte para expandir su vasto imperio. Sobre todo estaban buscando materias primas que eran muy codiciadas en aquella época. Estamos hablando de carbón, madera, caucho, aceite. Por eso que los ingleses llegaron al final del siglo XIX y no les costó mucho colonizar esta región, ya que pactaron un acuerdo con el sultanato de Brunei y esta ciudad, que se conocía con el nombre de Api Api, que esto viene por los manglares que podemos encontrar por esta región, cambió al nombre de Yeselton, que se ve que Yeselton era un tío importante de los ingleses, un militar o algo así. Y este nombre perduró hasta que Malasia se hizo independiente y lo cambiaron a lo que se conoce como Kota Kinabalu. Eso sí, también tuvo una historia bastante trágica. Durante la Segunda Guerra Mundial es que los japoneses empezaron a bombardear esta región, ya que pertenecía a los aliados, entonces era un blanco bastante fácil para ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses reconstruyeron la ciudad y en la década de los 60 finalmente Malasia se hizo independiente y también tomó esta parte del norte de Borneo. Ahora mismo estamos en enero y la verdad que está haciendo un calor bastante considerable, no por el calor en sí, sino por la humedad, porque se nota como muy húmedo el clima y estoy todo el tiempo sudando. Estamos en la temporada de lluvias ahora mismo, aquí en el sudeste asiático. La verdad que cada región, cada país puede ser diferente el tiempo, o sea, donde es temporada seca ahora, en otro sitio puede ser temporada de lluvias, entonces es como que hay que ir con cuidado y buscar información antes de ir. Uno de los motivos de por qué encontramos a tantos chinos y a indios aquí en Kota Kinabalu y en Malasia en general es porque durante el siglo XIX los ingleses los traían como mano de obra barata. Los chinos, una vez establecidos aquí, empezaban a contactar a otros familiares que poco a poco iban viniendo. También es verdad que durante el siglo XIX China tenía bastantes problemas económicos, debido sobre todo a las guerras del opio y a otros conflictos internos. También encontramos una comunidad bastante grande de filipinos, sobre todo del sur de las Filipinas, ya que estamos muy cerquita de las Islas Filipinas. Aquí atrás tengo uno de los símbolos más importantes de Kota Kinabalu. Esta gran mezquita tiene una capacidad para 12.000 personas. Es que aquí el Islam es la religión predominante de la ciudad de Kota Kinabalu y también de casi todo el Borneo malasio. Aunque aquí en esta ciudad hay mucha mezcla de etnias y religiones, los que profesan el Islam son mayoritariamente los malayos y los bayao. Los bayao son los conocidos como gitanos de mar, que proceden del sur de Filipinas y que se expandieron sobre todo por este territorio. Y ahora una mayor parte de ellos viven aquí en el norte de Borneo. O también tenemos el budismo, procesado sobre todo por los chinos, y una parte también de cristianos. Sin embargo, el Islam sigue siendo la religión
religión mayoritaria. ¿Y por qué esto es así? Pues se ve de que hace ya más de 500 años que llegó el Islam a esta isla, sobre todo por los comerciantes musulmanes que venían de Arabia y de otros puntos de Indonesia, sobre todo de Sumatra y de la isla de Java. Sin olvidar que en aquella época se estableció el sultanato de Brunei, que también se encontraba en el norte de Borneo, así como el sultanato de Sulu, que se encontraba al sur de las Filipinas. Ambos de ellos eran musulmanes. Pese a todo, estas ciudades comerciales se establecieron a lo largo de la costa de Borneo, ya que sobre todo vivían del comercio con las otras islas y con el continente, con China y con la India. Pero en el interior de la isla de Borneo seguían habitando tribus con sus propias costumbres y no adoptaron religiones hasta más adelante. Y esta mezquita, que realmente el nombre malayo no me lo sé, se le conoce más bien como la mezquita flotante, y es que está rodeada por un lago y parece que esté flotando por encima del agua, y fue construida en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio. Encontrar comida aquí en Kota Kinabalu es súper fácil y hay bastante comida callejera, y aparte encontramos diferentes gustos y sabores, tanto de China como de la India, como de Malasia, así que hay muchos tipos de platos diferentes y a un precio bastante económico. Suele costar entre 10 y 20 ringgis un plato, que al cambio está entre 2 y 4 euros. Aquí tenemos el pepino de mar, algo bastante consumido por aquí, por Asia, más que nada por sus propiedades medicinales, y es que esto lo aderezan en muchas de las comidas y tiene efectos antiinflamatorios y previene también la hipertensión y el cáncer. Oh yeah, inside some. How much for one? 28 ringgit for it plus, including food. 23. 28 ringgit. 28 ringgit for one. 1 kilo, 280. Bueno, vamos a comer un atún por 10 ringgit, que son como 2 euros, un poquito más. En el menú de Kota Kinabalu tienes tanto montañas como playas para visitar. En los primeros días voy a explorar los alrededores para encontrar el sitio ideal. Esta ciudad tiene playas cercanas al centro, como la de Likas o la de Tanjung Aru. Esta última es la ideal para ver la puesta del sol sobre el Océano Pacífico. Si nos vamos un poco más lejos de la ciudad, podemos encontrar otras playas interesantes, como la que se encuentra justo detrás del resort de Shangri-La, Pantai Beach. Sin embargo, la mayoría de turistas se acercan hasta el muelle de Jesselton para navegar hasta una de las 4 diminutas islas que hay justo enfrente de la ciudad. Hay varias compañías que te llevan a las islas que tú quieras, pudiendo ir a ver hasta 4 en tan solo un día. Las playas aquí están mucho más cuidadas, pero las aglomeraciones hacen que no te puedas sentir como un auténtico Robinson Crusoe. Me encuentro ahora mismo en la isla de Manukan, una de estas islas que quedan enfrente de Kota Kinabalu. Ahí tengo la ciudad justamente enfrente, y este es el típico tour que podemos hacer una vez que estamos en Kota Kinabalu. Ya ves que hay bastantes turistas, sobre todo asiáticos, chinos y coreanos. No veo tanto europeo por aquí, quizá porque no es tan conocido. Y bueno, la verdad que también es muy fácil llegar hasta aquí. O sea, solo hay que ir al muelle de Kota Kinabalu, a lo que se llama como muelle Jesselton. Ahí hay varias compañías y todas tienen el mismo precio. Si queréis hacer las 3 islas, sale como 55 ringgis, que al cambio son unos 12 euros. Y bueno, primero nos dejan en la isla de Manutik o algo así, y la verdad que es una isla muy pequeñita que no se puede hacer mucha cosa, solo hay una playa que es preciosa, y luego ya nos llevan a la segunda isla, que ahora mismo tengo como 2 horitas para estar por aquí, pero eso sí, esta isla es un poquito más grande y tiene algunos senderos para poder caminar. Incluso he ido hasta lo que se llama como el Sunset Point. ¿Escucháis? Por aquí ya se escuchan algunos animalitos. Y no me extraña, porque Borneo tiene una rica biodiversidad. Es por eso que me he venido a esta isla que se llama Pulau Gaya, desde donde podemos hacer un pequeño trek por la jungla e intentar ver algunos animalitos. Ya he visto a un mono que ha huido de mí, y ahora, bueno, de momento he visto a unos pájaros. Vamos a ver si podemos encontrar alguna cosa más, pero eso sí, se escuchan muchos animales. Pese a que Malasia tiene una de las economías más desarrolladas de la región, por detrás de países como Singapur o Brunei, lo cierto es que aún hay zonas donde la gente vive en unas condiciones bastante, vamos a decir, precarias.
estamos en una parte así bastante curiosa de aquí de Kota Kinabalu, y es que han construido encima del río. Eso sí, hay una plataforma un tanto inestable, pero está un poquito llena de mierda el agua, la verdad. Estamos en una zona, bueno, bastante pobre por lo que parece, y está llena de mierda y el olor es bastante intenso, la verdad, un poco nauseabundo, porque aquí está el agua estancada y llena de mierda. Ya vemos aquí que están todos chaguas, pero eso sí, la gente me saluda al pasar, bastante maja. Al otro lado de la ciudad de Kota Kinabalu se encuentra la isla de Gaya, y ahí podemos ver un barrio donde viven los Bayao, que son mayoritariamente pescadores. Y es bastante común ver estas casas que están por encima del agua, muy cerca de la orilla, y la verdad que viven en unas condiciones pues bastante humildes y suelen ser también bastante pobres. Right. Bueno, estamos en el pequeño barrio de casas flotantes que me ha traído un barquito ahí en el puerto. Y nada, no, la verdad que no está tan sucio como yo esperaba. Está bastante limpio. Hello. So how much this? 1 ringgit. 1 ringgit only. Yeah. Wow, very cheap, huh? Two girl. Hello. 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 1 ringgit. 1 ringgit. 1 ringgit. Everyone's money, huh? Pulau Gaya. Masjid, no? Masjid. Ajá. Bueno, la gente no para de preguntarme cosas aquí, de dónde soy, qué hago por aquí. Estoy en un pequeño pueblo de aquí en las montañas que se llama Kiulu, y me sorprende bastante ver que en casi todas partes de aquí de Malasia hay alguien que habla inglés, aunque sea un poquito, porque aquí he ido a comer y ya han empezado a chapurrear algo de inglés conmigo, y al final me han ofrecido uno de los platos típicos de ese restaurante en cuestión, que es un mega roti XXL con forma de cucurucho, que me lo he comido con un poquito de curry. La verdad que es algo bastante especial, que supongo que no hacen en muchos lugares, pero bueno, son cositas, ¿no?, que uno va encontrando. A mis espaldas tengo el monte Kinabalu, la montaña más alta de Malasia. Tiene más de 4.000 metros de altura y es una de las montañas más escaladas de aquí de Kota Kinabalu. Sin embargo, el precio es un poco elevado, ya que tenemos que pagar como entre 400 y 500 dólares y la subida suele durar unos 2 días. Kota Kinabalu en lengua indígena significa lugar de los muertos, y es que se cree que en esta montaña descansan las almas de los muertos. Es por eso que es tan importante y sagrado para la gente del lugar. Ahora mismo me encuentro dando una vuelta a lo que es el monte Kinabalu. Estoy en el pueblo de Ranao, que está en medio de las montañas, y son las 7 de la mañana, así hemos amanecido, está todo lleno de niebla. Y bueno, esta noche la hemos pasado aquí y hoy vamos a continuar por detrás del monte Kinabalu hasta llegar a lo que es la península de Kudat, que está justamente en la parte más al este de Borneo, y ahí la verdad que también está bastante bonito como para visitar. Entonces me va a llevar como 3 días hacer todo esto. Y bueno, me he alquilado una moto que me ha salido como 10 euros al día, pero eso sí, no es Honda ni nada como suele pasar en otros países de aquí del sudeste asiático. No tengo ni idea de cuál es la marca, y la verdad que tengo un poco de miedo de que me deje tirado en algún momento. Espero que no pase eso.
Pese a que ciertas organizaciones internacionales intentan proteger la vasta biodiversidad de Borneo con la creación de campañas y con la formación de nuevos parques nacionales, lo cierto es que Borneo sigue enfrentando grandes desafíos en su ecosistema debido a la tala ilegal y a la expansión agrícola. Además de eso, en los últimos 30 años, la isla de Borneo se ha convertido en el mayor productor de aceite de palma del mundo. Allí donde antes habían extensos bosques tropicales llenos de cocoteros, ahora hay interminables plantaciones de palma, eliminando así una gran parte del ecosistema de Borneo. Esto es un ejemplo del conocido como efecto mariposa. Cuando compramos productos procesados en nuestros países, poco nos damos cuenta de la gran repercusión que este acto puede llegar a generar en la otra punta del mundo. A 3 horas de Kota Kinabalu puede encontrar una de las mejores playas de la región. Pues ya he llegado a la península de Kudat y aquí ya veis que hay unas playas tremendas de momento. Yo creo que es la mejor que he visto hasta ahora y bueno, muy poquita gente, la verdad. Durante el camino casi no he visto poblados, se nota que Borneo no vive mucha gente en general, así que está perfecto para disfrutar. Esto se llama el Tip de Borneo. Estamos en el punto más al norte de la isla de Borneo, muy cerquita de las Filipinas, de la isla de Palawan. Eso sí, ahora está haciendo un calor insoportable, madre mía, no quiero estar aquí mismo, voy a la sombra. En la zona del Tip de Borneo se encuentra este lugar donde tan solo hay un pueblo donde la gente vive en pequeñas cabañas. Muy buenos días, esta noche me he quedado aquí en el pueblecito que hay justo al lado de Tip de Borneo y en esta casita que he encontrado. Al final he pagado como unos 21 euros la noche, pero eso sí, ha estado bastante bien y bueno, estoy muy cerquita de la playa, estoy tan solo 2 minutos caminando. Bueno, ya estamos de vuelta en Kota Kinabalu y la verdad que ya queda poquito para irme de esta ciudad, así que hay que hacer recapitulación de precios. Y la verdad que bueno, aunque Malasia es un poquito más caro que otros países del sudeste asiático, en general es bastante asequible. Yo creo que viajar puede salir entre 30 y 35 euros al día. El alojamiento quizá es lo más caro de todos, pero bueno, la comida, todo lo demás es bastante asequible. E incluso la gasolina es lo que más barato he visto, porque estaba a 2 ringgis el litro, que son menos de 50 céntimos. Mi paso por Kota Kinabalu concluye después de 2 semanas en esta parte desconocida, pero no tan remota del sur de Asia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte si no lo has hecho aún. ¡Hasta la próxima!